Entonces, tú tienes acá un ángulo de deflexión. Tu ángulo de deflexión es mucho mayor a 90 grados, ¿no? Este ángulo de deflexión es mayor a 90 grados. Por lo tanto, tienen que hacer el diseño de la curva espiral. Dentro de esto hay una pequeña curva simple y luego la curva espiral. Entonces, para el proyecto, esta de acá estamos obviando. Intenten obviarlo, ¿sí? Intenten que su trazado lo pueden modificar un poco y solamente diseñar curvas simples. Yo no voy a tener ningún problema. Entonces, las curvas simples casi siempre están su ángulo de flexión menores a 90 grados, casi siempre, ¿sí? Para poder adaptar mucho mejor. En ese sentido, todos los elementos de una curva simple, ustedes ya lo tienen entendido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que diseñar una curva compuesta? Una curva compuesta es, por ejemplo, yo he asumido, voy a hacer de cuenta que he asumido en estos 3 PIs que me va a entrar una curva simple. Ustedes ya tienen su radio mínimo también, ya tienen hallado ese radio mínimo. Y si se dan cuenta, ese radio mínimo, lo vamos a ver acá, en su formulario, está en esta parte, acá. El radio mínimo, si se dan cuenta, está en función de la velocidad del proyecto. Ya les dije que la velocidad del proyecto se va a manejar una sola. A veces hay confusión, pero es que hay velocidad específica, operacional y demás cosas. Es por eso, a ver, nosotros tenemos una velocidad del proyecto, tenemos el peralte máximo en función de la velocidad del proyecto, que eso, en este caso nuestra velocidad del proyecto, ¿cuánto es? 50. Entonces estamos en este parámetro, ¿no? Entre 30 a 80. Por lo tanto, ya automáticamente ustedes van a asumir que es un peralte máximo de 7. Y con eso van a poder hallar este coeficiente de fricción transversal y de esta forma reemplazar. Tienen todos los datos para este radio mínimo. Hagamos de cuenta que ustedes han calculado ese radio mínimo y les sale 62.36. Hagamos de cuenta, solo estamos haciendo de cuenta que ese es su radio mínimo que han hallado, que va a ser para todas sus curvas, es este valor. Entonces les está diciendo, no puede ser menos de esto las curvas, los radios que tú asumas para tus curvas, menos de esto imposible. Entonces lo que ustedes tendrán que elegir es un valor mucho mayor a este. Entonces, pero lo recomendable es siempre, y también para su examen, chicos, redondeen. Si a ustedes les sale el radio mínimo acá, entonces los valores que pueden usar acá, muy bien podría ser el 65, podría ser también el 70, podría ser el 80, podría ser el 90, ¿sí? Cualquiera de estos valores no se alejen mucho, hasta podría ser 100, ¿sí? Para diseño puede ser cualquiera que esté arriba, para su examen no se alejen mucho. Entonces pueden asumir cualquier valor siempre y cuando sea redondo, porque así se hace mucho más fácil. Entonces pueden hallar, este es el parámetro para hallar tus radios. Hagamos de cuenta que nosotros asumimos para esta primera curva, ¿sí? Radio igual a 100. Para esta de acá, igual me asumo, puede ser una de 120. Para esta de acá me puedo asumir una de 140, incluso hasta 200 y más, ¿no? Entonces, la única restricción que tengo es que no puede ser menos de este radio mínimo. Ahora, aquí viene siempre la duda, pero ahora veo que hay velocidad específica y demás. Sí, para cada curva tienes tú una velocidad específica, porque si te das cuenta, este radio mínimo te estaba verificando con este radio, tú estás verificando esa velocidad de 50 kilómetros por hora, pero tú ya al asumir de diferentes radios mayores a ese, entonces vas a poder tener en esta curva acceso a una velocidad un poquito más alta, ¿no? Porque tu radio es un poco más amplio y te está dando una libertad más geométrica. Entonces ahí es de donde nace que cada curva tiene su velocidad específica. En cuanto a eso, no se hagan lío. Generalmente en el examen no hay mucho de esto con el INGE y tampoco en el proyecto, ya que es un tramo muy corto. Entonces solamente vamos a trabajar con la velocidad que está del proyecto, ¿sí? Solamente para aquellos que tienen alguna duda y tienen alguna inquietud. Entonces, hemos asumido esto, hagamos de cuenta. Entonces, yo por acá ya he hecho mis calculitos, todo eso,
Y tengo ya diseñado aquí mi curvita. Ya listo, esta sí ha entrado perfecta. Con ese radio que me ha asumido. Este de acá. Listo, perfecto. Está bien. Ahora este de acá también. Me diseño. Ya, perfecto. He terminado todos los cálculos. Listo. Aquí ya he podido detectar. Este es mi PC1. Este es mi PT1. Este será mi PC2. Este es mi PT2. Ah, pero acá es el problema. Termino igual de diseñar, pero ¿qué me pasa? ¿Qué pasa? Que este de acá se sobrepone con este de acá. ¿Sí? Se han sobrepuesto. Oh, mira, pequeño problema o grande problema. PC3 y PT3 se han sobrepuesto. Entonces, acá es donde las curvas compuestas nos dan una solución, ¿sí? Porque se han sobrepuesto, entonces, entonces mira, aquí se sobrepone, se solapa el uno sobre el otro. Entonces, creo que la mejor opción es acá crearme todo esto, que en vez de que sean dos curvas que se están solapando ahí, sea solamente una curva, ¿no? Hasta ahí. De ahí donde vas a tener un PC, un PC2, un punto en común que le vas a llamar PCC y el PT3, ¿no? ¿Se entiende? Hasta acá. Ese es el objeto de poder identificar. Ahora, ¿qué puede ser cuál sería la otra opción? Déjenme copiar esto de acá. ¿Qué les podría suceder a ustedes? La otra opción que les puede pasar. Lo mismo, ya he diseñado mis curvas y en esta de acá, tranquilo, ha diseñado bien, listo, no hay problema, pero en esta de acá, en la PI2 y la PI3, tengo acá, esto bien, ha entrado bien nomás, ¿sí? Se entiende que está un poco feo mi dibujo, acá igual, ha entrado bien nomás, ¿sí? Este va a ser el PC3, este el PT3, este el PC2, este el PT2. Hasta acá no hay ningún problema, ¿no? ¿Se entendió el primer caso, chicos? ¿Hasta acá hay alguna inquietud? No, ¿no? Ya, entonces, tengo dos curvas seguidas y me han entrado, sí, puedo decir que está bien, pero el detalle está que acá, entre el PT2, donde termina esta mi segunda curva, y donde inicia mi tercera curva, esta distancia, esta pequeña distancia, se llama, y ya les ha debido decir, esto tiene un nombre, esto se llama entretangencia, ¿sí? Entretangencia, ¿sí? Es el tramo recto que tengo entre el final de una curva y el inicio de la curva adyacente. Ahora, cuando esta distancia es menor a 30 metros, ¿sí? Esto automáticamente igual se debe convertir en una curva compuesta, es decir, que la debemos unir nomás, no hay de otra, tiene que ser el PCC y unir estas dos curvas, ¿sí? No hay más, porque esta entretangencia es muy pequeña y no me va a dar tiempo acá para hacer un buen peraltado. Entonces se va a sobrelapar el momento en que yo tengo mi longitud de aplanamiento, que eso lo van a ver con peraltes. Y ahí se va a entender claramente por qué esta distancia de 30 metros. Hasta el momento, ustedes tengan en cuenta que menor a 30 metros en la entretangencia para su proyecto, esto me involucra automáticamente una curva compuesta. Entonces, una vez que yo ya tengo detectado esto, ya sé que es curva compuesta. Esta de acá, la primera, tranquilo, he diseñado una curva simple, pero en estas de acá, en la PI2 y la PI3, sí o sí debo hacer una curva compuesta. Entonces, ¿en qué va a variar? Nosotros, para cada uno de estos tramos, para cada uno desde el A hasta el B, que es mi origen, mi destino, tengo el PI1, ya para el método de Bruce, ustedes han hallado todas estas distancias, ¿sí? Tienen todas estas distancias, todos han hallado, tienen esta distancia, tienes esta distancia de dato, de cada PI a cada PI tienen su distancia, ¿sí? De esta de acá igual tienen su distancia, y también todas las distancias horizontales ustedes las tienen, ya tienen de dato todas las distancias horizontales.
Entonces hagamos de cuenta que en este ejemplo, esta de acá será 40 metros, esta de acá podría ser 200, esta de acá hagamos de cuenta que es 100, esta de acá podemos decir que es 90 y todo lo demás, ¿sí? Hasta acá alguna duda, alguien que tenga alguna duda de cuándo yo detecto que es una curva compuesta. Creo que no. Entonces, hasta acá todo bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el detalle? Con la simple solamente necesitaba dos datos. Ustedes saben que el radio ya tenemos para todos y también esta deflexión tenemos para todos. El delta 1, también tenemos el delta 2. La deflexión 2 y también la deflexión 3, ¿sí? Siempre vamos a tener esos datos. Siempre vamos a tener la deflexión y también vamos a tener el cálculo de radio. Entonces siempre vamos a partir con esos dos datos, deflexión y radio. Suficiente para hallar todos los elementos geométricos. Ya con dos elementos que tengamos, ya podemos hallar todos los elementos geométricos, ¿no? Ahora en este caso ya lo hemos resuelto, no hay problema. Ahora este es el problema. Ahora aquí, ¿qué hago yo para que coincidan justamente en este punto y no se sobrepongan como aquí había asumido, ¿no? Entonces el detalle está ahí, chicos, y es lo siguiente. Ustedes tienen el dato, vamos a hacer de ejemplo. Acá vamos a poner los valores de la distancia. Tengo del PI2 al PI3. Sí tengo esa distancia, ya en método de Bruce lo he hallado y he anotado ahí, es de 100 metros esa distancia. Perfecto, es un dato que tengo. Ahora, ¿cuáles son los otros datos que tengo? La deflexión 2 y la deflexión 3, ¿no? Entonces vamos a hacer de cuenta que también tengo esos datos, delta 2 igual a 40 y delta 3 igual a 50, hagamos de cuenta, ¿sí? Tenemos esos valores, entonces no hay problema. Y también tengo este valor extra. Aparte que tengo el radio tengo que es mayor a 62.36. Acá tal vez ya no vamos a poder cumplir con esto, dependiendo de cuánto es la distancia y entre esa distancia cuánto me puede hacer sacar los radios. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cuál es la analogía que ustedes deben hacer? Es la siguiente. Nosotros sabemos, bien se nota acá, que entre el PI entre el PI2 y el PI3, si se dan cuenta, si nosotros diseñamos dos curvas, desde el PI2 hasta el PCC, ¿qué voy a tener? Voy a tener una tangente, ¿no? Que va a ser, propondremos la tangente 2. Y desde el PCC hasta el PI3 voy a tener su tangente 3, ¿sí? Todos de acuerdo hasta ahí, ¿sí? Prácticamente, si te das cuenta, la distancia de PI2 a PI3 es justamente la suma de la tangente 2 con la tangente 3. Entonces, eso me facilita y me dice, ah, qué bueno, eso me genera una situación, una relación matemática. Entonces, yo puedo decir que tangente 1 más tangente 2 es igual a, así, ¿sí? Ya tengo una relación. ¿Y cuál es la otra relación que ustedes van a usar? ¿Sí? Para curvas compuestas vamos a usar esta relación. Ustedes saben que en curvas compuestas debes tener una curva mayor y una curva menor. Entonces, esta va a ser la segunda relación que todos vamos a usar. Mi radio 1 debe ser igual a 1.5 veces el radio 2. Esto quiere decir que, claro, mi radio 1 va a ser mayor. Y la otra relación que tengo es esta de acá. Con estas dos relaciones yo ya puedo hacer un sistema de ecuaciones. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si aquí tengo tangente y aquí radio. Pero también tengo en el formulario, bien sea en el formulario, que aquí en la partecita tengo que la tangente es igual al radio por la función tangente de delta medios. Entonces lo anoto en función de radio. En vez de anotar tangente 1, pongo a radio 1 por tangente de delta 1 medios
más radio 2 por tangente de delta 2 medios. Esto me va a dar igual a 100. Ahora sí, perfecto, ahora sí está mucho mejor. Entonces ya tengo dos ecuaciones y solamente dos incógnitas. Ahora sí mi sistema está perfecto, ¿no? Entonces ahora aquí tengo radio 1 igual a 1.5 veces radio 2. Ahora con este sistema de ecuaciones, ustedes reemplazando van a hallar un valor de radio 1 y de radio 2, ¿no? Aquí van a tener un valor de radio 1 y un valor de radio 2 y estas se van a adecuar perfectamente a esta situación, a que ambos van a coincidir cabalmente en el PCC. Ahora en este caso sus radios van a ir variando y tal vez no cumplan con esto de acá. Sí, pero estamos hablando con una curva compuesta. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Hay alguna duda? Esa es la metodología y a partir de ahí se resuelve ambas curvas como si fueran dos simples, porque ya están determinados los radios que hacen que se intercepten cabalmente en este punto. ¿Hay alguna duda de esto de curva compuesta hasta aquí, chicos? Esto es nada más curva compuesta, miren qué sencillo. Y luego lo otro más extra que entra en la curva compuesta es que vamos a hacer con este color, que tienes una tangente larga y una tangente corta. ¿Sí? Lo voy a intentar dibujar aquí más abajo, siguiendo. Intentar graficar el mismo. ¿Sí? Si nosotros hacemos la proyección de esto, tiene que unirse con este, ¿no? ¿Sí? Y acá tienen el PI de la curva compuesta. Acá estarían las dos curvitas. Esta de un mayor radio, vamos a hacer de cuenta que es el de mayor radio. Este es de radio 1 y el otro va a ser este de acá, ¿no? Radio 2, ¿no? Que tendría que tener coherencia alguna con los valores que hay, ¿no? Este de acá el PCC, el punto en común. Este de acá vendría a ser en este caso el PC2, perdón, este sería el PC2 y esto de acá sería el PT2. ¿Sí? Entonces acá lo único que se amplía en cuanto a elementos geométricos vendría a ser la tangente larga y la tangente corta. ¿Cuáles serían esas? Esta de acá hasta acá y la otra tangente vendría a ser esta, que son dos fórmulas más que se añaden y que esta vendría a ser mi tangente larga y esta de acá mi tangente corta. Asimismo, yo acá debo encontrar un ángulo de flexión en común, ¿sí? Si se dan cuenta, ahora este es mi ángulo de deflexión de la curva, ¿no? Y el ángulo, y nosotros teníamos previamente este delta que era el 2 antes, y este de acá el delta 3. Este delta en común viene a ser nada más que la suma de estos dos ángulos, ¿sí? De estos dos ángulos, delta 2 más delta 3. Entonces van a tener como resultado ese delta. Es prácticamente tres elementos más o tres cálculos más extra a lo que estaban acostumbrados: la tangente larga, tangente corta y la deflexión. Lo podemos ver en su formulario. Sí, podemos ver en su formulario. De acá es. De acá nos vamos a curvas compuestas. Aquí está, ¿no? Y tienen las formulitas. Deflexión, y ahí te dice delta 1 más delta 2 y también te dice la tangente larga y la tangente corta. Solamente tengan cuidado al reemplazar, ¿sí? En este caso el R1 es el radio mayor y el R2 el radio menor. Entonces sigan siempre esa analogía, ¿no? Pónganle radio 1
al radio mayor que ustedes tengan, que les salga, y radio 2 a su radio menor. Así no tienen que estar haciendo aquí conversiones, porque en el caso viceversa que ustedes pongan a su radio menor radio 1, entonces acá tienen que tener mucho cuidado al trasladar. ¿Me dejo entender esa última parte o queda alguna duda? Aquí leo, a ver. En todo caso, para evitar tener la curva compuesta, podríamos jugar con el radio asumido para que la entretangencia no sea menor. Totalmente correcto, Rodrigo. Entonces, ahí estás con mucha razón. Entonces, ustedes podrían jugar y así evitarse, ¿no? Pero este es el caso cuando ustedes tienen un radio mínimo y a veces no puedes poner menos ya de 62.36, es decir, casi menos de 65, difícil. Y te pones este al mínimo, este también al mínimo, y ahí es donde a veces se te da una intertangencia menor a 30 metros. Entonces, sí o sí estás obligado a hacer una curva compuesta, ¿no? Ahora, si ustedes lo pueden evitar, no hay problema, pero dentro de los requisitos les dije que mejor si tienen una compuesta. Ahora, si ustedes lo pueden, y no tengan mucho problema, no creo que haya problema en hacer en el proyecto, forzarse una curva compuesta. Se pueden poner aquí radio de 100 y el otro automáticamente, si tienen tramos que no estén relativamente muy largos, entonces ahí pueden acoplar tranquilamente. Ahora es lo mismo en el caso de que sea una curva inversa, ¿sí? Lo mismo, es el mismo el procedimiento. Si se dan cuenta, vendría a ser esto de acá. Es el mismo, pero el procedimiento es lo mismo que hacemos, todo lo mismo, solamente que son de diferente sentido, ¿sí? Acá tienen diferente sentido, pero es lo mismo. PSC, claro, esta es un poco más sencilla incluso porque no tienes ni la tangente larga ni la tangente corta, ¿no? Es del PC y ese es del PT. Entonces acá te evitas de encontrar esto es prácticamente como dos simples, una al lado de la otra, ¿no? Entonces es lo mismo. Ahora, por convencionalismo, acá en las curvas inversas utilizan la relación, en vez de radio 1 igual a 1.5 del radio 2, lo colocan radio 2. Así resuelve con el ingeniero Vera, ¿no? Entonces, para que haya también un poquito más de sintonía una con la otra curva. Entonces, lo propio podremos utilizar para el proyecto. Pues, si les tienen este caso de inversa, igualan, y la otra relación ya saben. Si este era tu PI1, o hazte de cuenta, vamos a hacer de cuenta el PI8 y este el PI9, otro caso. Entonces, tienes el dato de PI8 a PI9, tienes la distancia que será, no sé, podría ser 70, ¿no? Entonces ya tienes las dos relaciones, ¿no? Esta la vas a poner en función de radios, igual, ¿no? Que vendría a ser tangente 8 más tangente 9 igual a 90. Y ahora eso ya sabemos que es radio 8 por su deflexión, por la tangente de su, por la función tangente de delta 8 dividido entre 2, y todo lo demás es lo mismo. Así es que si ustedes saben simple, automáticamente saben la compuesta, automáticamente saben la inversa. Entonces el problema nada más se daba en la curva espiral. Entonces, pero la curva espiral tiene un video bien explicado lo que nos falta de esa curva espiral, y a ver qué pasa si el Inge avanza las deflexiones. Serían las deflexiones, que voy a intentar sacarme tiempo para eso de las deflexiones de la curva espiral, que ya no es mucho, es relativamente sencillo. Entonces, hasta acá, alguien que tenga alguna duda, por sí, acotar. Esto de las relaciones es un poco académico, ¿sí? Sí, es académico, y en las normas tú puedes acoplar, y hay ábacos, ¿entiendes? En las normas hay unos ábacos que te dan según la velocidad, según el peralte. Según el peralte están ahí los abaquitos, han debido ver. Entonces ahí te van dando los radios para tanto para el de salida, para el de entrada. Entonces un poco más mecánico, incluso solamente saber utilizar los ábacos, ¿no? Pero creo que el detalle está en entender el concepto, y que ya tú te puedes adaptar a cualquier norma una vez sabiendo que tienes
qué es lo que tienes que hacer y cómo adaptar. Hasta acá, alguna duda, chicos, alguna duda extra en cuanto a compuesta o inversa. Sí, dime, Joseph. A ver, y a ver si te he entendido, creo que me estás diciendo esto. A ver si te hemos entendido, Joseph. Me estás diciendo esto, ¿no? A ver, lo vamos a hacer primero. Aquí tengo una compuesta que vendría a ser el PSC, lo vamos a llamar PS1, aquí PT1, y acá inmediato tienes otra compuesta, ¿sí? Eso me estás preguntando, Joseph. Sí, 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 no habría objeción alguna. Si tu diseño geométrico te está restringiendo eso, tu topografía y no hay más, no te queda más que acomodar, ¿no? Entonces ahí intentas acomodar. Ahora, si puedes evitar, estaría mucho mejor, porque así no te das toda una curva, que esto puede ser incómodo para el conductor, ¿no? Y es un poco difícil que se dé porque generalmente las poligonales son abiertas. Ahora sí, a veces es cuando estás rodeando la topografía de un cerro, sí tienes que ir adecuando de a poco, entonces no te queda más. Entonces tú estás muy dependiente de la topografía, el relieve que tengas, ¿no? Entonces ahí, pero también puedes inmediatamente adoptar otra compuesta, ¿no? Pero si lo puedes evitar, mucho mejor, ¿no? No habría problema y aquí igual te toca hallar su tangente larga, su tangente corta y todo aquello. ¿Está bien? ¿He podido saciar tu duda o algo más dentro de esto, Joseph? No, a ver, entonces en tu proyecto si tienes esto, intentarlo evitar y jugar con los rayos como había dicho. Ahora si tienes, no hay problema. Meterle ahí tus curvas compuestas, ¿no? Ahora lo que puedes hacer también es mover un poco los PIs, ¿no? Puedes mover un poquito el PI, cosa de que te puedas liberar, ¿no? Te puedes liberar en algún momento y acoplar esos radios, ¿no? Entonces le pones menor deflexión para que tenga menor deflexión, entonces ahí se va a poder adaptar mejor una simple. ¿Alguien no te preocupes, Joseph. ¿Alguien alguna duda respecto a curvas compuestas y curvas inversas? Algo de la deflexión, chicos. ¿No? Entonces, a ver, chicos, termina esto de la clasita que estamos acá. Este videito igual lo voy a subir a YouTube. Esto que estamos haciendo rápidamente, las compuestas y las inversas, lo voy a subir, pero primero voy a subir el de curva simple, ¿sí? Que va a tardar más en renderizar. Entonces, esa la subiré primero y ahí está con la deflexión y luego ya es prácticamente deflexión dos veces. Es como que van a tener aquí uno y al ladito otro así igualito a este, ¿sí? Y otro igualito ahí al ladito. Es como que van a tener ahí al ladito, ¿sí? Así de manera violenta van a estar dibujando y es como que tienen las dos curvitas, ¿no? Claro que esas van a estar bien uniditas. Entonces, en el ejemplo que les voy a subir en el video, está bien explicado esto como para que hagan igual su grafiquita con los elementos geométricos corroborando lo que les sale y también las deflexiones, ¿no? Que tiene que coincidir cada una de estas deflexiones
que automáticamente les da el AutoCAD. Y lo de bueno es que ahí ya verificas que te va a dar automáticamente esas cuerdas de 10 como se observa, ¿no? 10 10 10 y donde va a haber un poquito de variación es en la subcuerda, pero explico bien ahí en el video. Entonces, hasta acá alguna otra duda, chicos, más. Creo que con eso tenemos todas las curvas, tenemos todos los elementos. Entonces, la curva espiral está acá. El video que les he dicho para el plano 2 es este de acá, que dice Civil 3D, superficie, coordenadas y trazado. Este prácticamente es el video para hacer el plano 2. Y ahí está su trazado definitivo. Y lo que faltaría es el plano 3. Para el plano 3 les voy a pasar unos videos directamente al Classroom les voy a mandar los links al WhatsApp para que hagan eso en Civil 3D. No creo que alcancen a hacer esta semana todo eso, ¿no? Porque van a estar también estudiando para su examen. Pero entonces, el